Vamos a continuación a discutir cuestiones relacionadas con desacoplamiento en este segundo vídeo respecto a control descentralizado. Bien, el control por desacoplamiento sería una alternativa al control multibucle, totalmente descentralizado, sobre todo si detectáramos algunos sistemas pues poco emparejables, según por ejemplo la metodología de ganancia relativa, o si hiciéramos pruebas con ella y no funcionara. Entonces, en desacoplamiento se trata de transformar una planta multivariable en una planta diagonal. Y para ello, pues nada más fácil teóricamente que simplemente introducir la inversa del modelo de la planta dentro de un bloque que podríamos llamar desacoplador. ¿Vale? De ese modo, pues tendríamos unas salidas de la planta Y. Estas serían las entradas a la planta física, de verdad, y aquí tendríamos unas entradas artificiales que podríamos llamar V, de modo que desde V hasta Y la matriz de transferencia de la planta pretendidamente aparenta ser diagonal. En efecto, si la acción de control U pues tiene la forma inversa de G por M por V, donde M es una cierta matriz de transferencia diagonal, bueno, pues G y G-1 se cancelan, de modo que queda pues un comportamiento diagonal respecto a estas entradas ficticias. Nótese, sin embargo, que el desacoplamiento no cambia para nada unas posibles perturbaciones que actuaran, digamos, pues de forma aditiva sobre la planta. ¿Vale? Bien, ¿qué necesitamos para que este desacoplamiento se pueda implementar? Pues bueno, este desacoplamiento podríamos llamarle, es un desacoplamiento en bucle abierto, lo que llaman feed-forward decoupling, en el sentido que lo que es el desacoplador no necesita sensores de la planta, simplemente necesitamos el modelo. También hay un desacoplamiento que se llama feedback decoupling, que cuando se estudian controles por reglamentación del estado, etcétera, en sistemas lineales, pues a veces se ve, digamos, que bueno, pues en general es otra alternativa, aunque bueno, tiene básicamente los mismos inconvenientes que este que veremos, ¿vale? Pero en fin, por brevedad no discutiremos el feedback decoupling. En este caso, en lo que es el desacoplador, G-1 por M, pues debe ser una función de transferencia, una matriz de transferencia realizable. O sea, todos los elementos de la matriz deben tener un grado del denominador mayor o igual que el grado de sus numeradores, ¿vale? Porque si no, estaríamos teniendo, pues claro, derivadores o dobles derivadores, etcétera. Normalmente G-1, claro, si la respuesta en frecuencia de la planta normalmente es así, la respuesta en frecuencia de G-1 no es realizable y por tanto normalmente M requiere que pongamos unos cuantos polos para que se cumpla esta condición de realizabilidad. Los polos se ponen, bueno, pues con a lo mejor algún tiempo de establecimiento suficientemente rápido, y eso sería pues teóricamente el único paso necesario. Claro, excepto si mi planta G tuviera polos o ceros en la zona inestable, digamos en el caso de polos, o ceros de fase no mínima. En efecto, si esos polos estuvieran también en G-1, esos polos o ceros, habría una cancelación polo-cero inestable entre controlador y planta, y eso, como se ha visto en otras asignaturas, da lugar a un bloque cerrado que no es internamente estable, en el sentido que la señal central, digamos, que no sería observable desde las salidas, digamos, de la planta, pues podría tender a infinito, ¿vale? Ante perturbaciones, etcétera, ¿vale? Es un tema que se supone bien conocido de hecho desde sistemas automáticos o en reguladores algebraicos, en otras asignaturas, etcétera. Bien, por lo tanto, si esos polos o ceros inestables están en G-1, pues obviamente M debe tenerlos, digamos, para cancelarlos de G-1, de manera que así G-1M no debe tener ninguno de los ceros o polos problemáticos del proceso,
¿Vale? Claro, la cancelación de G-1M es una cancelación perfecta porque es una cancelación formal, digamos, escrita en las fórmulas matemáticas para que se cancele y por lo tanto no estamos hablando de una cancelación física entre dos elementos físicos diferentes. G-1M es puro software, puro algoritmo, y si lo que ocurre es que aquí hay un S-1 en G-1, pues yo en el denominador, pues yo pongo el S más 1 en el numerador de M, lo cancelo y programo un 1. No programo dicha cancelación. Entonces, de hecho, pues digamos eso. Al final es que hemos de conseguir una realizabilidad y evitar cancelaciones controlador-proceso. Salvo esos dos pequeños inconvenientes o bueno, cosas a tomar atención, en principio, pues este desacoplamiento es teóricamente pues trivial y fácil. ¿Cuál es el problema? Pues el problema de cara a la implementación es que, claro, en un proceso multivariable genérico, pues G-1 por M, pues tiene una gran complejidad. Por los polos que hay que poner en M, y porque si G es una función de transferencia multivariable, G-1 es un determinante complicadísimo, y entonces, bueno, pues esto es un regulador desacoplador que a priori podría ser muy complicado. Claro, normalmente, pues si uno va a hacer controladores PID, pues lo único que hace uno es pues poner como desacoplador simplemente la ganancia de esto. Por ejemplo, una K del desacoplador que sea la inversa de la ganancia del proceso, me transforma el proceso a algo que a frecuencias bajas es diagonal y conforme las señales van siendo más rápidas, pues el desacoplamiento empieza a ser menos efectivo y bueno, pues se prueba a ver, pero es la solución más sencilla. ¿Vale? Como mucho, pues podríamos pensar en idear un desacoplador ideal, pero si tiene alto orden, pues para implementación coger solamente hasta el primer polo 0. ¿Por qué? Pues porque en ese caso podríamos tener una implementación analógica posible con unos poquitos operacionales, resistencias, unos pocos condensadores, si hacemos esta aproximación de primer orden, junto con PIDs convencionales, ¿vale? De manera que evitaríamos utilizar un computador para realizar todo este tipo de desacoplamiento si lo que es la electrónica la vamos a hacer con unos PIDs convencionales industriales con entradas y salidas analógicas, ¿vale? Entonces, en muchos casos donde el desacoplamiento precisamente busca la utilización de PIDs convencionales, pues este desacoplador analógico pues puede tener su sentido desde el punto de vista de implementación, pero obviamente no puede implementar un desacoplador completo de orden 17 de forma analógica porque las tolerancias de los componentes harían que esa implementación fuera basura, ¿vale? Entonces, la cuestión es que eso, si realmente quisiera un desacoplador de complejidad, digamos, alta, pues al final G-1 por M podría tener una complejidad similar a la de un control centralizado de observador, realimentación del estado y por tanto necesitaría un equipo no estándar, un computador, ¿vale? Y para ello pues ya utiliza un controlador centralizado que no tiene problemas teóricos. Vamos a considerar ahora un resumen de ventajas e inconvenientes de la idea del desacoplamiento. La ventaja, digamos, es que pues en teoría es perfecto, G y G-1 se cancelan, punto, y claro, fácil teóricamente, no es más que hacer una inversa. Pero lo que el gran inconveniente era primero la complejidad de implementación del desacoplador perfecto a todas las frecuencias por cuestiones de realizabilidad y de inestabilidad o eso, de manera que en implementación al final nos quedamos con desacoplamiento estático muchas veces, porque si no, pues una cosa complicada, para eso gastamos un control centralizado y observadores, etcétera. Por otra parte, si la planta está a errores de modelado mal condicionada, entonces el desacoplamiento es muy sensible a errores de modelado, ¿vale? Porque recordemos que el número de condición multiplica los errores relativos por el número de condición, digamos, en los datos, ¿vale? Por lo tanto, pues unos datos con un error del 5% y un condicionamiento del 10%, pues son unos datos con un error de un 50%, ¿vale? De manera que las acciones de control reales podrían estar un 50% desviadas respecto a las que deberían ser para hacer el desacoplamiento perfecto, ¿vale? Por lo tanto, en plantas mal condicionadas, el desacoplamiento suele ser muy sensible a errores de modelado. Por otra parte, en procesos inestables y fase no mínima, aparte de las cuestiones de implementación, de estas cancelaciones, etcétera, ¿vale?, degrada las prestaciones alcanzables. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos
el polo cero inestable, que a lo mejor es un polo cero simple, un polo inestable, resulta que aparece en todas las funciones de transferencia, diagonales, desacopladas estas funciones aparentes, ¿vale? De modo que en un proceso de 4 salidas, pues a lo mejor de tener un único polo inestable pasamos a tener que controlar 4 procesos virtualmente monovariables con cada uno un polo inestable, de modo que pues básicamente es más difícil de controlar o tendremos menos prestaciones en un proceso con un polo inestable, será mucho mejor o más fácil que con un proceso con 4 polos inestables, donde será todo pues mucho más complicado de conseguir algo pues rápido, robusto, etcétera. Por otra parte, pues las entradas virtuales no tienen significado físico, ¿vale? Después de una operación matricial rarísima. ¿Qué significa esto de aquí? Pues bueno, algo que multiplicado por una matriz muy complicada tiene significado físico, pero él por sí solo pues no. Por lo tanto, claro, pues las consideraciones de sentido común sobre si las cosas están funcionando bien, o por ejemplo la saturación, digamos, se nos oculta y entonces, bueno, pues muchas veces eso resulta lo que a priori en teoría es fácil, pues como en la práctica hay que tener sentido común para asegurarse que lo que estamos diseñando pues va a poder funcionar, pues ese sentido común se pierde en este desacoplamiento, en muchos casos, ¿vale? En algunos casos sí que se puede entender un cierto significado físico de estas variables virtuales, pero en un significado abstracto, pues no. Y desde luego el tema de la saturación, pues claro, nos lo ha disfrazado al saturar el resultado de pasarle por una matriz de transferencia, ¿vale? Por otra parte, pues también el fallo de uno de los sensores o actuadores puede ser catastrófico, en el sentido que bueno, pues si aquí llega una señal mala por esta señal, digamos, porque este sensor pues no funciona bien, pues entonces al pasar por esta matriz todas estas entradas son basura y por tanto pues todas las salidas son basura y un poco pues lo que se buscaba en el control multibucle, de que cada subsistema fuera un poco intentando controlar a la suya su variable de forma aislada de las demás, pues claro, al meter el desacoplador por en medio, pues un error o un fallo en los subsistemas me afecta a todos, ¿vale? De modo que pues los fallos pues a lo mejor pues son más problemáticos o más catastróficos o son modos de fallo que están menos claros de por qué suceden, ¿vale? Porque la independencia que teníamos en el multibucle, ahora al pasar por la inversa de G, pues realmente el desacoplamiento es un controlador centralizado, disfrazado de descentralizado, pero realmente al necesitar esta matriz de transferencia del desacoplador, pues al final todo está relacionado con todo, ¿vale? Por tanto, pues bueno, pues estas son un poco las inconvenientes del desacoplamiento y que bueno, pues en algunos casos se gasta como una solución, pero no es una panacea, digamos, que en cualquier caso vayamos a intentar que fuera la primera en aplicar. Bien. Otra versión del desacoplamiento es el desacoplamiento basado en la matriz de valores singulares, en la descomposición en valores singulares. Bien. Si yo cojo una matriz y la descompongo en valores singulares como U, S y V transpuesta, ¿vale? Pues entonces la matriz S es diagonal, ¿vale? Entonces recordemos pues que las ganancias máxima y mínima de una matriz vienen determinadas precisamente por el máximo y mínimo de los valores de esta matriz diagonal S de la descomposición en SVD, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues en principio, si yo introdujera variables artificiales I estrella y U estrella que tuvieran pues precisamente estas definiciones, I estrella, U estrella I y U estrella, perdón, I estrella igual a U transpuesta I y U estrella V transpuesta U. Bueno, pues entonces el comportamiento en ese caso sale diagonal. ¿Por qué? Pues porque U transpuesta I, que es U estrella, pues sale U transpuesta por, esta es G, pero como U transpuesta por U, al ser una matriz ortogonal, se va, una es la inversa de la otra, da la identidad, pues entonces queda S por V transpuesta U, y V transpuesta U es precisamente la definición de U estrella, ¿vale? Por lo tanto, entre I estrella y U estrella, el comportamiento es diagonal. Pues en esta descomposición SVD se basa lo que sería el desacoplamiento SVD. Uno cogería la matriz de ganancia, haría su descomposición en valores singulares y entonces pues haría controladores monovariables con unos actuadores ficticios U estrella y unos sensores ficticios I estrella, ¿vale? Luego, claro,
la acción de control de verdad pues tendría que ser, claro, U igual V por U estrella, ¿vale? Porque lo que hay que aplicar sobre el proceso físico es obviamente U en las unidades físicas originales, no estas unidades virtuales que son unas ciertas combinaciones de los actuadores, ¿vale? Del mismo modo necesitaría una referencia virtual. Claro, si yo tengo referencias R en las mismas unidades que Y, pues bueno, pues tengo que hacer el mismo cambio de variable de multiplicar por U transpuesta para obtener mis salidas virtuales, pues lo tendría que hacer sobre las referencias para saber qué referencias ponerle a estas nuevas variables Y estrella. Pero bueno, pues con este cambio de referencia y con estos cambios de variable, que luego pues tengo que volver a deshacerlo en el caso de la U, yo podría diseñar reguladores monovariables entre U estrella e Y estrella, y la ventaja de ello, por ejemplo, tiene dos ventajas. Una, que sirve para plantas no cuadradas, porque el SVD funciona hasta en plantas no cuadradas, y otra, pues que si la ganancia inicial es la ganancia escalada, esta descomposición SVD era exactamente la misma que la que utilizábamos para la selección de sensores y actuadores. Recordemos que una selección de variables era una buena selección de actuadores y variables a controlar si la ganancia mínima estaba por encima de 1 y teníamos un buen condicionamiento. Bueno, pues esta es exactamente la conclusión natural de esa selección de sensores y actuadores, es que, bueno, pues yo decidiría no controlar aquellos pares de estas variables virtuales con elementos en la diagonal de S que sean pues significativamente más pequeños que 1, porque entonces pues saturaré muy pronto la entrada manipulada U estrella y la variable Y estrella apenas se moverá, con lo cual pues mejor no controlarla. Y por otra parte, pues bueno, controlaré aquellas con S pues cercano a 1 o idealmente por encima, etcétera, ¿vale? Con lo cual, pues un poco la ventaja de este desacoplamiento de SVD es su relación directa con las ideas de selección de actuadores, y esa es la primera ventaja, ¿vale? Y la segunda ventaja, digamos, pues es que encima puedo hacer desacoplamiento en plantas no cuadradas. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues que estas variables artificiales, pues claro, deberían ser analizadas a ver si tienen significado físico, ¿vale? En el sentido de que cuando perdemos el significado físico de las cosas, pues a veces no sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Entonces, pues si estas variables artificiales, de las cosas más fáciles o difíciles de controlar, tienen realmente un significado físico, pues este desacoplamiento SVD puede funcionar razonablemente bien. De hecho, pues eso, lo que no sean estas variables no se puede controlar, digamos, los que no estén con esas ganancias por encima de 1, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el problema es que este desacoplamiento SVD solo se puede hacer para reguladores lentos, ganancia estática. Claro, ¿por qué? Porque si G es una matriz de números reales, entonces U, S y V son matrices de números reales, y estos son cambios de variable de toda la vida. Ahora, si G es una matriz G de J omega, pues entonces, claro, U, S, W, bueno, S siguen siendo números reales, las normas son números reales, de números complejos, ¿vale? De los números complejos, las normas de un complejo son reales, pero U y V son vectores complejos. Y claro, pues cambios de variable con vectores complejos, una referencia de 3 voltios multiplicada por 2 menos J, eso, quiero decir, no tiene un gran sentido, ¿vale? Y por lo tanto, pues un poco, obviamente, no tiene ningún significado ni ninguna posibilidad de ser implementado cuando aquí estamos hablando de la respuesta en frecuencia. Aunque la gastemos la respuesta en frecuencia, esta S en función de la frecuencia, para determinar hasta qué rapidez es controlable determinada combinación de salidas, ¿vale? Pues en principio, digamos, lo que es la propia combinación de salidas cambia con la frecuencia, ¿vale? Por lo tanto, pues no puede ser utilizada en desacoplamiento. De modo que la desventaja de esta metodología, pues es que, claro, se basa fundamentalmente en la ganancia estática y por tanto pues puede no servir para diseñar reguladores rápidos, y que pues por otra parte, claro, perdemos el significado físico de estas variables artificiales, tenemos que transformar la referencia que nos da el usuario, que él entiende, a una referencia virtual un poco rara. Pero bueno, pues estas son las dos desventajas: reguladores lentos, significado físico, y las dos ventajas pues son plantas no cuadradas y la relación directa con la selección de actuadores y variables a controlar basada en el SVD. ¿Vale? Entonces, pues este desacoplamiento SVD es otra alternativa para utilizar reguladores monovariables o diseños monovariables en sistemas multivariables, y que, como ventaja respecto al desacoplamiento este de aquí, es que encima se aplica a plantas no cuadradas. Y con esto pues finaliza nuestra
presentación de las ideas sobre desacoplamiento.